la gran inserción y la gran omisión. Las versiones modernas del Evangelio de Lucas tienen unas asombrosas 10.000 palabras más que el mismo Evangelio en la Biblia del Sinaí. 6 de esas palabras dicen de Jesús y fueron llevadas al cielo, pero esta narrativa no aparece en ninguno de los evangelios más antiguos de Lucas disponibles hoy. Las versiones antiguas no verifican las versiones modernas de una ascensión de Jesucristo, y esta falsificación indica claramente una intención de engañar. Hoy, el Evangelio de Lucas es el más extenso de los evangelios canónicos porque ahora incluye la gran inserción, una adición extraordinaria del siglo XV que suma unas 8.500 palabras. La inserción de estas falsificaciones en ese evangelio desconcierta a los analistas cristianos modernos, y de ellos la Iglesia dijo: el carácter de estos pasajes hace peligroso sacar conclusiones. Igualmente notable, los evangelios más antiguos de Lucas omiten todos los versículos de 6:45 a 8:26, conocidos en los círculos del sacerdocio como la gran omisión, un total de 1547 palabras. En las versiones de hoy, ese agujero ha sido tapado con pasajes plagiados de otros evangelios. El Dr. Tischendorf descubrió que 3 párrafos en las versiones más recientes de la versión del Evangelio de Lucas de la Última Cena aparecieron en el siglo XV, pero la Iglesia todavía pasa sus evangelios como la palabra de Dios no adulterada. El índice expurgatorio. Como fue el caso con el Nuevo Testamento, también fueron dañinos los escritos de los primeros padres de la Iglesia modificados en siglos de copia, y muchos de sus registros fueron reescritos o suprimidos intencionalmente. Adoptando los decretos del Concilio de Trento, la Iglesia posteriormente extendió el proceso de borrado y ordenó la preparación de una lista especial de información específica para ser borrada de las primeras escrituras cristianas. En 1562, el Vaticano estableció una oficina especial de censura llamada Index Expurgatorius. Su propósito era prohibir la publicación de pasajes erróneos de los primeros padres de la Iglesia que contenían declaraciones que se oponían a la doctrina moderna. Cuando los archiveros del Vaticano se encontraron con copias genuinas de los padres, los corrigieron de acuerdo con el índice expurgatorio. Este registro de la Iglesia proporciona a los investigadores graves dudas sobre el valor de todos los escritos patrísticos publicados al público. Importante para nuestra historia es el hecho de que la Enciclopedia Bíblica revela que alrededor de 1200 años de historia cristiana son desconocidos. Desafortunadamente, solo unos pocos de los registros de la Iglesia anteriores al año 1198 han sido publicados. No fue por casualidad que, en ese mismo año 1198, el Papa Inocencio III suprimió todos los registros de la historia anterior de la Iglesia al establecer los archivos secretos. Unos 7 siglos y medio después, y después de pasar algunos años en esos archivos, el profesor Edmond de Bordeaux escribió How the Great Pan murió. En un capítulo titulado La totalidad de la historia de la Iglesia no es más que una fabricación retroactiva, dijo esto. La Iglesia anticipó todas sus obras tardías, algunas recién hechas, algunas revisadas y otras falsificadas, que contenían la expresión final de su historia. Su técnica consistía en hacer parecer que muchas obras posteriores escritas por escritores de la Iglesia estaban compuestas por mucho tiempo antes, para que puedan convertirse en evidencia del primer, segundo o tercer siglos. Apoyando los hallazgos del profesor Bordeaux, está el hecho de que, en 1587, el Papa Sixto V estableció una división editorial oficial del Vaticano y dijo en sus propias palabras: ahora se establecerá la historia de la Iglesia, buscaremos imprimir nuestra cuenta propia. Los registros del Vaticano también revelan que Sixto V pasó 18 meses de su vida como Papa personalmente escribiendo una nueva Biblia y luego introdujo en el catolicismo un nuevo aprendizaje. La evidencia de que la Iglesia escribió su propia historia se encuentra en la Enciclopedia de Diderot, y revela la razón por la cual el Papa Clemente XIII ordenó la destrucción de todos los volúmenes inmediatamente después de su publicación en 1759. Autores del Evangelio expuestos como impostores. Hay algo más involucrado en este escenario y está registrado en la Enciclopedia Católica. Una apreciación de la mentalidad clerical surge cuando la Iglesia misma admite que no sabe quién escribió sus evangelios y epístolas, confesando que los 27 escritos del Nuevo Testamento comenzaron su vida anónimamente. Parece que los títulos actuales de los evangelios no son atribuibles a los propios evangelistas ellos. La colección del Nuevo Testamento reciben títulos que, por antiguos que sean, no se remontan a los respectivos autores de esos escritos.
La Iglesia sostiene que los títulos de nuestros evangelios no pretenden indicar la autoría, y agregó que los títulos estaban adheridos a ellos. Por lo tanto, no son evangelios escritos según Mateo, Marcos, Lucas o Juan, como se afirma públicamente. Toda la fuerza de esta confesión revela que no hay evangelios apostólicos genuinos, y que los oscuros escritos de la Iglesia hoy representan la base misma y el pilar de los fundamentos y la fe cristiana. Las consecuencias son fatales para el pretexto del origen divino de todo el Nuevo Testamento y exponen los textos cristianos como carentes de autoridad especial. Durante siglos, los evangelios fabricados llevaban la certificación de autenticidad de la Iglesia que ahora se confesaba como falsa, y esto proporciona evidencia de que los escritos cristianos son completamente falaces. Después de años de dedicadas investigaciones en el Nuevo Testamento, el Dr. Tischendorf expresó consternación por las diferencias entre los evangelios más antiguos y más nuevos, y tuvo problemas para entender cómo los escribas podían permitirse introducir aquí y allá cambios que no eran simplemente verbales, sino que afectaban materialmente el significado mismo y, lo que es peor aún, no se acortaban al cortar un pasaje e insertar uno. Después de años de validar la naturaleza fabricada del Nuevo Testamento, un desilusionado Dr. Tischendorf confesó que las ediciones de hoy en día han sido alteradas en muchos lugares y no deben ser aceptadas como verdaderas. ¿Qué es el cristianismo? La pregunta importante que hay que hacer es, si el Nuevo Testamento no es histórico, ¿qué es? El Dr. Tischendorf proporcionó parte de la respuesta cuando dijo en sus 15.000 páginas de notas críticas sobre la Biblia del Sinaí que parece que el personaje de Jesucristo se hizo narrador de muchas religiones. Esto explica cómo las narraciones de la antigua epopeya india, el Mahabharata, aparecen literalmente en los evangelios de hoy, por ejemplo, Mateo 1, 25, 2, 11, 8, 1 y 4, 9, 1 al 8, 9, 18 al 26, y por qué pasajes de los fenómenos del estadista griego Aratus de Sición están en el Nuevo Testamento. Los extractos del himno a Zeus, escritos por el filósofo griego Cleantes, también se encuentran en los evangelios, al igual que 207 palabras de los tailandeses de Menandro, uno de los 7 hombres sabios de Grecia. Las citas del semilegendario poeta griego Epimenides se aplican a los labios de Jesucristo, y 7 pasajes de la curiosa Oda de Júpiter se reimprimen en el Nuevo Testamento. La conclusión de Tischendorf también apoya los hallazgos del profesor Bordeaux en el Vaticano que revelan la alegoría de Jesucristo derivada de la fábula de Mitra, el Hijo Divino de Dios, Ahura Mazda, y Mesías de los primeros reyes del Imperio Persa. Alrededor del año 400 a su nacimiento en una gruta asistieron los magos que siguieron una estrella del este. Trajeron regalos de oro, incienso y mirra, como en Mateo 2:11, y el bebé recién nacido fue adorado por los pastores. Vino al mundo con la gorra de Mitra, que los papas imitaron en varios diseños hasta bien entrado el siglo XV. Mitra, uno de una trinidad, se paró en una roca, el emblema de la base de su religión, y fue ungido con miel. Después de una última cena con ellos y otros 11 compañeros, Mitra fue crucificada en una cruz, encuadernada en lino, colocada en una tumba de roca y se levantó el tercer día alrededor del 25 de marzo, la luna llena en el equinoccio de primavera, un tiempo ahora llamado Pascua después de la diosa babilónica Ishtar. La ardiente destrucción del universo fue una gran doctrina del mitraísmo, un tiempo en el que Mitra prometió regresar en persona a la tierra y salvar a las almas que lo merecían. Los devotos de Mitra participaron en un banquete sagrado de comunión de pan y vino, una ceremonia paralela a la Eucaristía cristiana y precedida por más de 4 siglos. El cristianismo es una adaptación del mitraísmo soldado con los principios druídicos de los culdees, algunos elementos egipcios. El libro precristiano de Apocalipsis originalmente se llamaba Los misterios de Osiris e Isis, la filosofía griega y varios aspectos del hinduismo. ¿Por qué no hay registros de Jesucristo? No es posible encontrar en ningún documento religioso o histórico legítimo compilado entre el comienzo del siglo I y el siglo IV cualquier referencia a Jesucristo y los eventos espectaculares que la Iglesia dice que acompañaron su vida. Esta confirmación proviene de Frederick Farrar del Trinity College de Cambridge. Es sorprendente que la historia no haya embalsamado para nosotros ni siquiera un dicho o circunstancia segura o definitiva en la vida del Salvador de la humanidad. No hay ninguna declaración en toda la historia que diga que alguien vio a Jesús o habló con él. Nada en la historia es más asombroso que el silencio de los escritores contemporáneos sobre los acontecimientos transmitidos en los 4 evangelios.
Esta situación surge de un conflicto entre la historia y las narrativas del Nuevo Testamento. El Dr. Tischendorf hizo este comentario. Debemos admitir con franqueza que no tenemos ninguna fuente de información con respecto a la vida de Jesucristo aparte de las escrituras eclesiásticas reunidas durante el siglo IV. Hay una explicación para esos cientos de años de silencio. La construcción del cristianismo no comenzó hasta después del primer cuarto del siglo IV, y es por eso que el Papa León X llamó a Cristo una fábula.